Hoy te platicaré de los narcobloqueos en Guanajuato y la presunta detención del muñeco. Como ocurrió en el Jueves Negro del 9 de agosto del 2022, la noche de este 30 de enero hubo una serie de narcobloqueos, balaceras e incendios de Oxxos en distintos puntos del estado de Guanajuato, aparentemente derivados de un operativo de elementos federales para detener a El Muñeco, señalado de ser cuñado del fundador del cártel Santa Rosa de Lima. Sin embargo, como ocurrió en aquel Jueves Negro, en esta ocasión el operativo y las afectaciones han transcurrido sin un reporte claro por parte de las autoridades. En este video te platicaré de lo ocurrido hace unas horas en Guanajuato y de las similitudes con aquella noche del 9 de agosto. Bienvenidos al Caporal del 31 de enero, comenzamos. Se desataron los narcobloqueos y la quema de Oxxos en Guanajuato tras la presunta detención de El Muñeco, cuñado de El Marro. Chavos, también ya están quemando los Oxxos. Aquí el de 2 de abril y Boulevard ya está quemándose. Y aquí ya hay unidades. Para que tengan precaución, se va a poner feo. Esto que acabas de ver ocurrió la noche de ayer, lunes 30 de enero. Los conflictos se concentraron principalmente en 3 municipios de Guanajuato: Celaya, Comonfort y Juventino Rosas. Estas demarcaciones forman parte de un corredor que está siendo disputado por 2 grupos delictivos: el cártel Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación. Todavía hasta la mañana de este martes existían dudas sobre qué fue exactamente lo que había pasado en el lugar. Hoy ya se sabe que lo que hubo fue incendio de Oxxos, incendio de vehículos y bloqueos de vialidades. De manera oficial, ninguna autoridad ha dado un reporte final de lo ocurrido, aunque autoridades municipales aseguraron de manera extraoficial que todo inició luego de que elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal llegaron al exterior del sanatorio de Celaya como parte de un operativo de captura en contra de un presunto integrante del cártel Santa Rosa de Lima en la zona de Villagrán, donde precisamente nació este grupo delictivo. Tras ese operativo vino la quema de vehículos y el incendio de tiendas en respuesta de la delincuencia organizada. Inicialmente comenzaron a ser reportadas balaceras en distintas colonias de Celaya, después vino un bloqueo carretero, quema de vehículos e incendio de tiendas. Más tarde llegó el reporte de disparos en contra del edificio de la presidencia municipal de Comonfort, que es un municipio aledaño a Celaya. Después vino el ataque a la delegación de la policía en la comunidad de Empalme Escobedo y posteriormente los reportes se extendieron a Juventino Rosas. Esta mañana la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya confirmó los incendios, aseguró que estos fueron provocados con artefactos tipo bomba molotov. Sin embargo, reportó solamente 2 incendios a tiendas Oxxo, cuando medios locales dieron cuenta de 3. Uno en la avenida 2 de abril y Boulevard Adolfo López Mateos, otro en la colonia Arboledas y uno más en la colonia Emiliano Zapata. Además, sobre la carretera Juventino Rosas Villagrán fueron reportadas personas colocando llantas, prendiéndoles fuego también, mientras que en otros puntos hubo registro de ponchallantas, pues, para afectar e impedir el tránsito de vehículos. Aunque las autoridades no han informado el origen de estos incendios, de manera extraoficial se ha señalado que estos derivaron de la detención de un presunto delincuente identificado por el apodo
identificado como El Muñeco, cuñado de José Antonio Yepes, alias El Marro, quien fundó el cártel Santa Rosa de Lima y actualmente se encuentra detenido. Estos reportes señalan que la captura se realizó en la comunidad de San Antonio de los Morales, en Juventino Rosas. Sin embargo, aún está pendiente el reporte final por parte de las autoridades. Lo cierto es que este hecho y lo que se vivió a lo largo de la noche de ayer y los primeros minutos de hoy recuerda a lo ocurrido el pasado 9 de agosto del año 2022, cuando te traje este video a este canal. Lo estás viendo en pantalla, te voy a dejar la liga de este video en la caja de comentarios. Habitantes recuerdan ese 9 de agosto como el Jueves Negro por la gran cantidad de incendios y ataques ocurridos en Guanajuato, y no solamente en el estado de Guanajuato, sino también en otros estados como Jalisco. Inicialmente el gobierno federal aseguró que esa noche el ejército irrumpió en una reunión de líderes del cártel Jalisco Nueva Generación en Ixtlahuacán, en el estado de Jalisco. Aseguró que hubo detenciones y posteriormente se desataron los desmanes en varios estados del país en reacción a ese operativo y a esas presuntas detenciones. Una vez que vinieron los desmanes como bloqueos y como incendios de tiendas, vinieron también las detenciones de personas que hicieron pues toda esta gresca. Esto lo confirmó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un día después de estos desmanes, un día después de este Jueves Negro, es decir, en la conferencia matutina del 10 de agosto. Intervino la Secretaría de la Defensa y también las policías de Jalisco y Guanajuato, porque al parecer había un encuentro, una reunión de dos bandas y llegó la Secretaría de la Defensa, llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa y hubo un enfrentamiento. Hubo detenciones, esto fue lo que provocó las protestas, las quemas de vehículos, no solo en Jalisco, sino también en Guanajuato. Hay ya detenidos, tanto en Jalisco como en Guanajuato. De los que estaban en la reunión, al parecer sí jefes de grupos, porque hubo esa reacción muy fuerte y de quemas de vehículos y creo que de Oxxos. Entonces, ya hoy se va a informar bien de lo que sucedió más tarde. Más tarde llegó el informe más amplio por parte de las Fuerzas Armadas y resulta que las cosas no fueron como lo había dicho el presidente, al menos no lo reportaron de esa manera. Sí, el ejército sí irrumpió en una reunión de líderes del grupo delictivo, sin embargo, ese fue un operativo fallido, porque el ejército no realizó ni una sola detención en esa acción. Aún así, aún y cuando no hubo detenciones, sí ocurrieron los desmanes posteriormente en varios estados, y entonces allí, derivado de esos desmanes, sí hubo detenidos, pero los detenidos fueron los que participaron en estas quemas, en estos bloqueos, en estos desmanes. 11 detenidos en Guanajuato, 5 detenidos en Jalisco, pero de la reunión no fue reportado ni un solo detenido. El mismo presidente descartó al día siguiente, descartó la detención del doble R como inicialmente se había especulado y solo dijo que fueron detenidas personas influyentes, cuando en realidad los detenidos fueron los que provocaron las quemas y los bloqueos tras el operativo fallido en Ixtlahuacán, en el estado de Jalisco. Lo que verás a continuación es el reporte final de ese evento, un reporte ofrecido 2 días después de estos desmanes, el 11 de agosto, y queda pendiente entonces el reporte final de lo ocurrido ayer, en una, al parecer, reedición de lo que se vivió hace algunos meses. Te lo muestro, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Autoridades,
No hay eso, no hay eso. Sí. Pero sí se supone de que son personajes influyentes. Continuando también con el tema del evento que se suscitó a partir de Ixtlahuacán en Jalisco, esto también tuvo un impacto colateral en Guanajuato, en diferentes municipios, en Celaya, San Francisco del Rincón, Silao, Irapuato y León, y ese mismo día fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público 11 personas, quienes se conducían en vehículos, motocicletas, quienes poseían armas, cargadores, cartuchos, y se les aseguró también garrafas de gasolina, con lo cual perpetraban los incendios en estos lugares. Ya están 11 detenidos, que sumados a los 5 de Jalisco implican que por estos eventos fueron detenidos hasta el día de hoy 16 personas, quienes ya están a disposición del Ministerio Público correspondiente. Siguiente. Aquí hay algunas cosas que se les aseguraron, como pueden apreciar, aquí hay en un envase gasolina, con lo cual perpetraban ahí los incendios, se les detuvo armas, celulares, motocicletas y chalecos también, donde aparecen las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación. Siguiente.